Con 3 minutos, amigos oyentes, 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias por continuar en compañía de UTS Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que transmite desde la ciudad de La Tacunga en 102.9 FM para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, y a través de nuestras redes sociales al Ecuador y al mundo. A esta hora estamos enlazados ya vía telemática con Valeria Guzmán. Ella es lexicógrafa y poeta ecuatoriana y tiene la gentileza de atendernos porque queremos tratar con ella un tema que es muy importante: la presentación del diccionario académico de ecuatorianismo. Pero antes de empezar con el tema mismo, yo quisiera preguntarle a Valeria qué debemos de entender por lexicógrafa o lexicógrafo, porque son justamente estos profesionales especializados en el idioma, en la lengua, quienes se encargan de procesar este tipo de materiales, los diccionarios, los documentos que, digamos, en torno a nuestra habla, nuestra lengua, nuestra forma de expresarnos. Pero Valeria, por favor, que seas tú la especialista quien nos explique qué es el lexicógrafo o qué hace el lexicógrafo. Buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Es un gusto estar nuevamente conversando ahora sobre el diccionario académico de ecuatorianismos. Yo creo que lo has explicado bastante bien, me atrevo a decir. La lexicografía es una rama de la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, explícitamente el lenguaje humano. Y bueno, dentro de la lingüística hay una rama que se llama lexicografía, que consiste precisamente en hacer productos del léxico, ¿no es cierto? Hay una parte teórica a la que se le llama lexicología, es decir, todos los estudios teóricos respecto del léxico, y una parte práctica que tiene que ver con dar productos concretos, ¿no? En este caso los diccionarios, vocabularios, tesoros lexicográficos, en fin. Uh-huh. Gracias, Vale, por esa explicación, porque cuando uno no conoce es complicado, ¿no? Es difícil tratar de entender, y además con ese término tan bonito, pero a la vez tan, digamos, tan duro, ¿no? Lexicógrafo. Sí le hace a uno pensar en qué mismo es. Bueno, Vale, entonces una vez que nos has explicado que son ustedes los profesionales que se encargan de este trabajo, que además entiendo yo es arduo, justamente preguntarte a ti, ¿cómo se hace un diccionario? ¿Cómo, o sea, cómo se parte? ¿Cuál es el concepto? Además, ¿cómo se logra, ¿no? Ese documento que uno le lleva en la mente presente desde hace tanto tiempo, esos libros tan gordos, tan completos, tan chéveres, de ver cómo se trabaja un diccionario, ¿vale? De acuerdo, bueno, te voy a dar la razón. Mira, yo creo que pesa un poco más de 1 kilo, tiene más de 1000 páginas y es un trabajo que 1206, de hecho. Es un trabajo que tomó un poco más de 10 años desde el momento en que se empezó a, digamos, a gestar la idea de este diccionario, ¿cierto? Y unos 6 años de trabajo sistemático que fueron los últimos 6. Bueno, ¿cómo se hace un diccionario? Ahora tenemos algo que llamamos técnica lexicográfica, es decir, un conjunto de parámetros para sistematizar la información respecto del léxico, ¿no? Pero los diccionarios se hacen desde hace muchos siglos. De hecho, digamos que sus abuelos o sus tatarabuelos, enciclopedias, y pues las enciclopedias tienen una data muy larga, ¿no? Desde la antigua China, pasando por Grecia, época medieval, toda la época de la Ilustración, etcétera, etcétera. Eh, es de larga data, ¿no? Y bueno, los diccionarios en sí son una cuestión más de la época moderna, sobre todo de la época de la Ilustración, que digamos ya se empezó a hacerlos de forma más sistemática y que también muchos de ellos vinieron aunados a la creación de las academias de la lengua, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo te puedo hablar desde la experiencia de lexicógrafa de esta época. Pues bueno, se toma la decisión de hacer un diccionario y se empieza a trabajar en algo que se llama planta. La planta
Es el conjunto de reglas a partir del cual se va a elaborar el diccionario. Después de hacer la planta, uno empieza a recopilar, para hacerse a través de 2 vías, que en nuestro caso así lo hemos hecho, es decir, a partir del material lexicográfico que nos antecede, vocabularios, diccionarios, léxicos, glosarios, y a partir de la investigación de corpus, que también ha sido nuestro caso, es decir, de conjuntos de textos de literatura ecuatoriana, de prensa, de miscelánea, de páginas de internet, blogs, etc, etc. Y finalmente, claro, hemos nosotros tenido una fase de interacción con hablantes, que ha sido un poco más breve, ¿no? Pero más o menos son los pasos. Qué grato es escucharte, Valeria, y qué importante, ¿no? Porque de esta manera tan didáctica como tú nos cuentas, yo creo que a mucha gente que esté escuchando le va a dar ganas de chequear, de revisar, de tener en sus manos este diccionario académico de ecuatorianismos. Vamos un poquito al detalle. ¿Cuándo se presentó esto? ¿Cómo la academia lo está promocionando? Y a lo que es el tema central de esta entrevista, ¿no? Ecuatorianismos. ¿Qué debemos, otra vez la frase, ¿no? ¿Qué debemos entender por ecuatorianismos? ¿Esto nos hace una sola familia, un solo entorno? Por favor, Valeria. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero quiero decirles que sí, que le den amor a este diccionario porque ha sido hecho con mucho cariño, pensando en los hablantes de Ecuador, que nos ha tomado, como ya les conté, un poco más de 10 años de trabajo y que es la primera vez que la Academia Ecuatoriana de la Lengua, como institución, produce una obra lexicográfica de este tipo. Esto no quiere decir que antes no hayan existido vocabularios léxicos u otros diccionarios, obras lexicográficas que antecedieran a esto. En efecto, ¿no? Tenemos una tradición lexicográfica, pero esta es la primera vez que la Academia Ecuatoriana de la Lengua hace un producto como este después de 150 años de fundación. Estamos cumpliendo precisamente y celebrando nuestros 150 años a partir de octubre del 2024 y vamos a estar en eso hasta mayo del año 2025, porque es, digamos, la etapa en la que se decide fundar la academia y en la que salen los documentos oficiales de fundación de la academia. Entonces, tenemos este puente, ¿no? Que es como entre 2024 y 2025, en el que estamos celebrando estos 150 años y con motivo de esta celebración hicimos un esfuerzo para publicar, o sea, para imprimir este diccionario. Bueno, ahora respecto de tu pregunta, creo que es importante señalar que hemos entendido en la academia como ecuatorianismo y señalar también que este es un diccionario diferencial. ¿Qué quiere decir un diccionario diferencial? Este no es un diccionario general de la lengua española, como si es el caso del DLE, o sea, Diccionario de la Lengua Española, que elabora la Real Academia Española, ¿no es cierto? Que es el que todos conocemos. Vamos a RAE y le damos clic, se nos abre la plataforma y nosotros le ponemos ahí mesa, silla, rinoceronte, lo que sea. Le damos clic y esas palabras van a aparecer, ¿cierto? Porque tienen que ver justamente con este basamento de español que tenemos más o menos desde el siglo VIII, que se empezó a gestar nuestra lengua, ¿no es cierto? Y hemos hecho un acervo léxico que tiene todos estos siglos de los hablantes de español. El diccionario diferencial, entonces, lo que busca es dar cuenta de una variante específica del español, que en este caso sería la del español de Ecuador. Entonces, este español de Ecuador tiene su propio léxico, ¿sí? Un léxico que nosotros usamos todos los días, que yo digo, pues con el que le compramos el pan a la Bessie, con el que conversamos en la casa de la manera más íntima. Mira, es muy bonito porque cuando estamos en una situación relajada, en una situación de intimidad, es cuando más usamos este léxico que es tan nuestro, ¿no es cierto? Cuando nos changamos, cuando nos amishcamos, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, ¿qué hemos entendido? Bueno, el ecuatorianismo
es una palabra que se usa en el español de Ecuador, que no se usa en el español de España, y eso lo tomamos en dos sentidos, ¿no? Una, cuando formal y semánticamente no existen en el español de España, por ejemplo, la palabra chachay, pues no la van a usar en España, ¿verdad? La palabra canguil o la palabra yapar, estas no las van a usar en España, ¿sí? Y también las palabras que a lo largo del tiempo desarrollan valores semánticos propios del habla del Ecuador, aunque existan en España, pero se usan con otro significado. Por ejemplo, la palabra aceitar, ¿no es cierto? Claro, para nosotros la palabra aceitar, pues va a ser ponerle aceite o untarle aceite a algo, igual que en España. Pero, además de ese significado, para nosotros tiene un significado propio que sería aceitar en el significado de sobornar, ¿ya? Entonces, existe formalmente en España, es decir, existe la forma aceitar, se usa la forma aceitar, pero no se usa el significado de aceitar en el sentido de sobornar. Tenemos, por ejemplo, la palabra épico para decir que alguien está flaco, ¿no es cierto? Qué épico que estás, bueno, qué flaco. No se usa así en España. O decirle a alguien mudo, muda, en el sentido de bobo o tonto, que también existe la forma, pero no se usa con ese significado allá. Entonces, para nosotros ecuatorianismos son estos, ¿no? Los que solo se usan en Ecuador, y los que se comparten con España, pero se usan en Ecuador con otro significado. Lo que sí hay Qué que chévere, decir vale, es perdón que que te interrumpa, pero no puedo dejar de congratularme por este documento del cual estás tú hablando, ¿no? Y me asalta una duda. Y ahí te pido que profundices un poquito más, por favor, vale. A ver, somos tan similares y a la vez tan diferentes entre nuestros pueblos, ¿no? En Cotopaxi, en Pichincha, en Guayas, somos lo que antes se decía eh, regionalistas, ¿no? Pero resulta que parece que tenemos una matriz, pues. Mira, yo te hago una pregunta, a ver, apapachamiento, y tú sabes creo que sabes de dónde viene esa palabra, ¿no es cierto? La compartimos varios países en América Latina. ¿Qué me dices tú de esa raíz o esa línea de conexión que tenemos entre los pueblos latinoamericanos especialmente, pero a la vez estas diferenciaciones, como por ejemplo lo que acabas de mencionar, ¿no? El aceitar. bueno, a ver, mira que tengo aquí el diccionario de peruanismos, ¿no? Y tengo también el de colombianismos por acá, porque como se podrán imaginar, los lexicógrafos tenemos una pasión un poco extraña, muchos de nosotros, que es coleccionar diccionarios, ¿no es cierto? Pero imagínense coleccionar estos monstruos, ¿no? Monstruos del saber. Entonces, bueno, yo tengo, por supuesto, por intereses de estudio, tengo una colección de diccionarios, entonces me parece un ejercicio bonito. Justo, me parece que es una pregunta muy lúcida de tu parte, e iba a hablarles de esto. eh, ¿Qué es esto, no? O sea, tenemos la diferencia con España, pero también tenemos el léxico compartido con otros países de América, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿no? tenemos una relación y la hemos tenido durante siglos con otros pueblos americanos, y entonces nosotros sí estamos considerando también estos ecuatorianismos que son compartidos con otros países de América. Por ejemplo, la palabra sándwich la compartimos con Venezuela y con Colombia, y la palabra sándwich sí está en este diccionario, ¿no? Déjame ver, porque ya me hiciste tener curiosidad, déjame ver si apapachar está aquí en el diccionario de peruanismos. Mientras tú Porque en buscas, a lo efecto, mejor puedo aportar. Me parece que apapachar es una palabra, y por eso te la preguntaba a ti, ¿no? Que tienes unos lazos muy especiales con México. Me parece que nace por allá, por México, y sí, es... sí, sí, es del náhuatl la palabra Ujú. apapachar, y es una palabra que además usamos en otros países de América, efectivamente, ¿no? Y con el Sí, criterio mira, ese, ¿no es digamos, cierto? Con el criterio de abrazar, de así es, de poseer. abrazar, de mimar, pero bueno, en México, además de abrazar y de mimar, me parece que tiene un sentido de reconfortar, Ujú, ¿no? ujú. Pero lo que estoy haciendo, perdón que me ponga de lexicógrafa propiamente dicha,
es buscarla, buscar esta palabra que obviamente yo sé que está en el diccionario de mexicanismos porque esta es una incidencia, pero también trabajé en la comisión de lexicografía del diccionario de mexicanismos, entonces sé que nosotros la pusimos ahí. Y lo que estoy haciendo es buscar esta misma palabra en el diccionario. Dame un segundito. Entonces lo que dice es abrazar cariñosa y prolongadamente. Entonces, te das cuenta esta palabra apapachar, que reconocemos su origen, pues su origen del náhuatl y de México, ¿no? Y que es compartida con otros países americanos, está en el diccionario de peruanismos y está en el diccionario de ecuatorianismos. Entonces, ahí se puede ver justo lo que dices, ¿no? O sea, estos datos que hacen que compartamos cierto léxico con otros países americanos y que forma parte del acervo de estos diccionarios diferenciales eh, y está, ¿no? Los diccionarios. Eso un poco creo, ojalá no les haya confundido. No, no, no creo, vale, no, no, más bien agradeciéndote y felicitándote porque has sabido explicar el tema y esta conversación yo creo que ha sido y está siendo muy fructífera, ¿no? Para quienes nos escuchan. 1200 páginas entiendo yo que tiene el diccionario de ecuatorianismos. O sea que hay una cantidad de términos que usamos los Sí, ecuatorianos y un poquito también ahí la reflexión, ¿vale? Ese lazo, ¿no? Que es la palabra. Es decir, a diferencia de el regionalismo, cuando mencionaba yo el tema, la lengua nos junta. Y yo, por ejemplo, sé que si digo frío en Guayaquil, si digo achachay en Guayaquil, nuestros hermanos los monitos, como se les dice cariñosamente, van a entender que yo estoy con frío, ¿no es cierto? Y si ellos dicen las vistas, yo voy a entender que hacen referencia a los ojos. Nos así es. junta, ¿no es cierto? Nos junta el idioma, nos junta. Y será ese una de las pocas cosas que nos hace sentir todavía ecuatorianos, Valeria. Ay, qué hermoso. La lengua siempre, y esto me parece una reflexión bien bella de tu parte, la lengua siempre nos va a hacer ser parte, ¿no? Porque la lengua es una herencia que es mucho más grande que nosotros y que compartimos, ¿no? Entonces, eso siempre, aunque otras cosas nos distancien, la lengua siempre nos va a hacer formar parte, nos va a hermanar. Estoy viendo si está aquí vistas, me parece que lo pusimos nosotros. Pero sí, justamente, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que, como dices tú, las variantes léxicas no solamente se dan a nivel de América Latina, ¿no? También se dan dentro de los territorios. Por ejemplo, en Ecuador, obviamente, tenemos diferencias entre la costa, la sierra y el oriente. Y además, ¿no? En la sierra, por ejemplo, entre el norte y el sur. Entonces, para que te des cuenta que, o sea, cuántas diferencias, eh, cuántas diferencias podemos tener, ¿no? Ujú. Eh, cuánta sensibilidad léxica. Bueno, justamente de todas estas cuestiones da cuenta este diccionario, ¿no? O intentamos, mira, porque es increíble. Este diccionario tiene más de 10.400 palabras aquí adentro. O sea, 10.400 cosas que se dicen, se hablan, se usan en Ecuador, ¿cierto? O sea, 10.400. Y estoy segura que hay muchísimo más, ¿no? Y justamente que será muy importante en el tiempo que sigue de la aplicación de esto, ir afinando todo lo que podamos respecto del léxico que haga falta acá. Yo Ya. siempre digo, ¿no? O sea, a pesar Ujú. del tiempo que te tardes en hacer un diccionario siempre es una obra inconclusa, Claro. porque siempre hay palabras, usos, giros, modismos, tantas cuestiones que por más que te esfuerces, van a hacer falta, ¿no? Y a mí siempre me gusta hacer también esta reflexión e invitarlos a pensar
como lectores del otro lado, como hablantes del español de Ecuador, que quienes hacemos esta cosa que ven acá monumental por lo demás, somos humanos, ¿ya? Es muy gracioso, mira, y te cuento una anécdota que a mí me pasó cuando yo acababa de llegar a trabajar en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Un día tomé un taxi y me puse a platicar con el taxista. Entonces me preguntó que a qué me dedicaba y le dije, bueno, soy lexicógrafa, y empecé como a explicarle un poco. Y total le digo, bueno, yo hago diccionarios. Entonces dice, ¿pero cómo? O sea, usted los encuaderna, los empasta, usted imprime lo que viene adentro. Le digo, no, porque no, pues no tengo una imprenta, ¿no? Yo lo que hago es trabajar con lo que está dentro de los diccionarios, o sea, con las palabras, con las definiciones, con los ejemplos. Y me dice, pero eso no viene ya hecho. Entonces me dio algo así como entre estupor y ternura, ¿no? Claro. Digo, pero ¿cómo va a venir ya hecho? Le digo, no, o sea, eso lo tiene que hacer alguien, ¿no? No, no puede venir ya hecho. ¿De dónde lo vamos a agarrar ya hecho, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos ahí una plática. Pero eso me hace pensar que sí, ¿no? Precisamente a veces, como usuarios, pues no nos ponemos a pensar que esto es el trabajo de seres humanos y que como todo trabajo de seres humanos, pues va a tener, obviamente, errores, carencias, faltas, cuestiones que mejorar, ¿no? Ujú. Y yo quiero aprovechar esta coyuntura para decirles que en este diccionario pues trabajamos muchas personas porque es imposible que una obra de este tipo fuese hecha por una sola persona. Bueno, no es imposible, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la comisión de lexicografía de este diccionario participaron Julio Pasos, Fernando Miño, Diego Araujo, Simón Espinosa, Rodrigo Borja, Susana Cordero, Bruno Sáenz, Marco Antonio Rodríguez, Fabián Corral. Ellos son académicos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, y de lexicógrafos participaron Alejandro Cázares, Jessica Ceballos, Mari Gutiérrez, Fabián Núñez, y quien les habla, Valeria Guzmán, ¿no? Que bueno, en mi caso yo he sido, digamos, la lexicógrafa que ha coordinado este diccionario y además la lexicógrafa que durante más tiempo estuvo en el proceso de edición de este diccionario y le dio seguimiento a la parte técnica, ¿no? A la parte lexicográfica. Qué bárbaro, vale, qué interesante lo que nos cuentas y qué currículum, pues, de ese diccionario, ¿no? Qué personalidades hay. Y en la parte final de esta entrevista, un par de reflexiones, vale, que te quiero pedir con esa consideración, con el cariño de siempre. Cuando uno dice académico, a uno como que se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque piensa que está en el nivel o que es para el nivel superior de la intelectualidad. ¿Y cómo se puede mezclar académico con ecuatorianismo, que sería en cambio algo que nace de lo popular? Pues no, no me imagino yo a varios de estos académicos catedráticos usando un achachá y ve Rodrigo qué fría que está esta mañana. No, no, no me imagino eso entre los académicos y ahí la reflexión final. Verás, querido amigo, si yo te contara. No, es muy bonito, es académico de la lengua, no en el sentido, y también porque lo son, digamos, estudiosos, escritores, etc., pero son académicos en el sentido de que trabajan y que han sido electos miembros de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, ¿no? Sí, muchos de ellos han sido profesores universitarios, son pensadores y escritores de renombre, efectivamente, pero yo creo que justamente el trabajo en los diccionarios te hace pensar y te acerca al español y a las variantes de español que usamos todos, ¿no? Porque nuevamente, verás, te voy a hacer una comparación un poco burda, pero es como en las fiestas, ¿no es cierto? La gente dice que no oye chicha, la gente dice que no baila las cumbias, pero ya cuando todos estamos en buen ánimo, ponemos chicha y bailamos cumbias, ¿no es cierto? Yo siento que es lo mismo, o sea, uno tiene registros formales afuera de su casa, en su trabajo, o por lo menos lo intenta, pero uno en su casa y en el trato más familiar y cotidiano, de ley que usa chachay, de ley, o sea, changarse, de ley que usa todas esas palabras, ¿ya? Y te voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, aquí, en nuestro diccionario tenemos la palabra veces.
¿Te acuerdas todo el estigma que salió con esta palabra vez hace un tiempo Claro. reciente? Bueno, Tristemente, aquí tenemos, tristemente célebre posicionado por una cotopaxense, pues el escándalo. verás, por suerte de eso no me acuerdo, pero sí en este diccionario está la palabra vez y dice tratamiento entre el que atiende un puesto de comida o una tienda y el cliente o viceversa. Y tenemos un ejemplo del periódico y dice, mire, Bessie, tengo promociones, un lápiz, un borrador y una caja de colores, todo por unos 50, me dijo, ¿no? Y este ejemplo es del 2017. Entonces, con esto quiero decirles que aquí tenemos de todo, ¿eh? Ni se crean. Um, aunque va a sonar un poquito fuerte, por ejemplo, en la palabra cara, que es una de las entradas más largas del diccionario, nosotros tenemos cara de verga, por ejemplo, ¿no? Tenemos cara de tuco Ujú. y otro conjunto de caras, ¿no? Ustedes dirán, pero Caretuco sería, no sé. sí, también, claro, por supuesto, tenemos Ujú. caretuco acá. Entonces ustedes dirían, pero ¿cómo? Pues sí, todas estas palabras que a veces a uno le suenan un poquito fuertes, pues también están aquí, Claro, pero porque son palabras también que están forman en el día a parte, día, pues, de la gente. exactamente, también forman parte, y estas palabras, pues, estas han sido redactadas también por estos académicos que tú dices, ¿no? Entonces, para que veas que afortunadamente sí, no voy a decir, Ujú. hemos tenido reservas en algunas cuestiones, pero, pero hemos tratado de ser mm, Lo lo más más abiertos posible, sí, en cuanto a la inclusión interesantísimo. del Oye, vale, lenguaje, ¿no? qué pena que se nos acabó el tiempo, porque hay algunas cositas que yo quería preguntarte, ¿no? Como por ejemplo el precio. Y tú sabes que siempre uno vincula, claro, yo entiendo que este material, este trabajo, amerita y tiene el costo que entiendo yo es lo más bajo posible para presentarlo. Pero, o sea, el 10% del salario mínimo, difícil, ¿no? Que las Sí, pero a personas ver, que... yo les quiero dar una noticia. La primera cosa, sí, este diccionario es un poquito costoso, justamente por todo lo que dices, pero, a ver, este diccionario está a la venta por el momento solo en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, porque todavía no lo hemos puesto en librerías. Vamos a hacer una presentación, digamos, más abierta al público de este diccionario y lo pondremos en algunas librerías, pero por el momento lo vendemos directamente nosotros, cuesta $50 con envío incluido a todo el país. Es decir, Ya, que si nos escriben el mismo de Cotopaxi y nos dicen queremos este diccionario, nosotros se los vamos a hacer llegar en perfectas condiciones y pues no lo van a tener que ir a cargar desde el centro histórico, ¿verdad? Porque es bastante pesadito, como les digo, pero, bueno, el formato impreso, y piénsenlo así, es para gente a la que nos gusta la locura de estar coleccionando diccionarios, ¿verdad? Que ujú, se ocupan todo el librero. Pero nosotros hemos trabajado durante el año 2024 en la versión electrónica del Diccionario Académico de Ecuatorianismos. Y la versión electrónica no es un PDF que vamos a subir a la web de la academia, nada que ver. Es una versión electrónica en forma del diccionario, es decir, es muy similar a la versión electrónica de la RAE. ya. Ustedes van a poder meterse a la página, poner achachá y darle enter y les va a aparecer, tal como está aquí en el diccionario, la entrada de achachá Qué con la calidad, sección, vale. con los Oye, ejemplos vale, y con perdona que, todo. Y eso perdona, está abierto al público y es gratis. ve, vale, perdona, no te estoy cortando, pero se me acabó el tiempo y la agenda tengo No que te preocupes. cumplir con el resto. Me anoto para para la edición impresa, ya me voy a poner en contacto porque también quería yo contarles a nuestros oyentes que pueden hacer el pedido a través de de la dirección que tienen ustedes, pero consulten con la Academia Ecuatoriana de la Lengua y ustedes van a poder acceder a este maravilloso documento del cual Valeria Guzmán, nuestra lexicógrafa ecuatoriana, nos ha explicado tanto y también. Muchas gracias, Vale. Perdona que sea cortante así, pero ya se me viene el tiempo encima. Un abrazo, Valeria. Gracias. Buenos No días. te preocupes, gracias, adiós.